Vamos a ver ahora sí, abren sus Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblias de estas, de las de antes? Las que se pueden escribir. Si no, tenés tu teléfono y allí atrás, del asiento de atrás, tenés el QR, te va a llevar directamente a la aplicación YouVersion y ahí vas a encontrar el mensaje de Encuentro Cumbayá de hoy día con los puntos. Ahora, es como un esqueleto. Tenés que anotarle lo que el Señor te dice, porque si vos no lo anotás, ¿qué va a pasar? Es como dice Santiago, te miraste al espejo y después te fuiste y el espejo te decía, pero tenés un moco colgando. Sácatelo. Los varones somos medio así, ¿no? Salimos todos despeinados. Ellas están un poquito más atentas porque miran atentamente en el espejo. Así debemos mirar en el espejo de la palabra de Dios para saber cómo está tu vida. ¿Quién te va a decir cómo estás? Es como mi vieja es un personaje, 101 años, la llevé al doctor y le habla al doctor y todo, quiere mostrarse que está todo bien, no le dice que le duele algo, no. Cuando se va del doctor empieza que me duele acá, pero le hubieras dicho al doctor, él es el que te puede ayudar. Y lo mismo pasa en la palabra de Dios. Nadie más que el Señor te va a mostrar y te debe hablar, porque esposas, cuando vos le decís a tu esposo algo, ¿él te hace caso? Yo sí, por ejemplo. Pero si te lo dice Dios es diferente. Por eso es muy importante que cada uno se incline a la palabra de Dios, incline el oído y así poder ser instruidos. Vamos a ver el Salmo número 16. Estamos cerrando la serie del rey David. ¿Le gustó? ¿Cuál le gustó más? ¿La de la cueva? Esa está bárbara, ¿no? Ese Cris Nieto es impresionante, ¿no? Que hace eso, te traslada a esos lugares. Él hizo ahí la cueva y cómo nos transporta, ¿no? Después vino Pablito contándonos del rey que nadie vio, claro, porque era un pastor. ¿Y quién iba a ver un rey en un pastorcito? Solo Dios puede ver algo que nadie más ve en ti. Solo Dios puede ver lo que realmente eres. Y Dios pone en nosotros un valor que nadie más puede poner. Así que no dejes que los demás te digan, deja que Dios lo diga. Y luego el pastor Jorge que nos habló de que también David, siendo el hombre como el corazón con un corazón conforme al de Dios, cayó y pecó. Y esto nos lleva a nosotros, los varones, a tener una voz de alerta, aunque diría también las mujeres, ¿no? ¿Cuándo cayó David? Cuando los reyes salen a la guerra, se quedó aquel día y... A ver, presten los binoculares. Estaba ahí mirando. No tenía nada que hacer. Estaba desocupado, un rey desocupado que iba a estar peleando. Satanás aprovechó y le puso una carnada. ¿Y qué creen? Cayó. Y luego lloró. Y luego quiso volver ese gozo que había perdido, ¿no? Que sí se puede recuperar, pero las consecuencias vinieron y sus hijos, bueno, todo eso vimos. Hoy vamos a ver el gozo. Y yo quiero pensar en el gozo como algo que todos quisiéramos tener, porque el gozo no depende de tu estado de ánimo. El gozo no depende de las circunstancias externas. El gozo puede darse aún en los momentos de dolor, de aflicción, en los momentos duros, porque el gozo es algo que Dios pone, es el gozo de Dios. Y el gozo es necesario. El gozo es como un impulso en tu vida que nadie más te va a dar. Y el Salmo 16 termina con esa expresión maravillosa, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida. Dice versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ahí está, yo usé este versículo 11 para titular mi mensaje hoy, porque el mensaje tiene que ver la senda de la vida. Yo puse el camino al pleno gozo. ¿Cuál es el camino? Porque si hay un camino, tú quisieras ir por ese camino. Si hay un camino, yo quiero ir por ese camino. Yo quiero tener el gozo de Dios. Yo quiero tener la plenitud del gozo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La plenitud, que uno puede quedarse a la mitad, no tener todo lo que podría tener.
Y de una manera podríamos ser como hijos que no disfrutamos todo lo que podemos disfrutar en nuestra relación con el Padre. Así que hoy te invito a prestar atención. ¿Podemos orar? ¿Qué les parece? Una oración que diga así: Señor, háblame. Dile: Señor, háblame. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Voy a leer el Salmo 16 y vamos a dejar que Él nos hable. Dice así. ¿Por qué me miran a mí? ¿No ven? ¿O están mirando acá atrás? Ah, bueno. La palabra es la que tiene que hablar. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Yo tengo una canción que dice: no existe bien para mí que esté fuera de ti. No existe bien para mí fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tremendo mensaje que nos marca cómo David se deleitaba y cómo él tenía este cántico creciente en el cual él iba avanzando, evolucionando hacia una adoración plena en la presencia de Dios. Este salmo se puede estudiar así, ¿no? Versículo por versículo. Y yo creo que es una de las mejores maneras de estudiar la Biblia. Porque a veces corremos el riesgo de tomar un versículo y sacar una interpretación que no está acorde en el contexto. Pero este mensaje está metido allí. Está encriptado, está muy claro que nosotros podemos encontrar este mensaje de cómo nosotros podemos alinear nuestro corazón. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, a mí me llama la atención versículo 1 y 2. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la palabra ahí? ¿Cómo comienza? Guárdame, guárdame. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esperen que voy a hablar con alguien. Vos, sí, Daniel. Alma mía, bendice a Jehová. Eso es lo que hace el salmista. Se habla a sí mismo. Y eso es algo importante porque eso es algo audible de ti mismo que estás diciendo: presta atención, guarda, porque en ti he confiado. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tremenda declaración, no hay bien para mí. Lo dijo, dice: ¿a quién tengo en el cielo?, dijo David. Solo a ti. Y acá en la tierra no quiero nada más. No hay bien aparte de ti. Y esto es importante en un tiempo y en un mundo donde la gente cree que los bienes hay que tenerlos, que los bienes son todo esto y aquello, y después viven vidas miserables, necesitan la terapia para recuperar un poco el rumbo, no encuentran. Porque este mundo es un mundo seco, es un desierto. No estás andando en un lugar de verdes campos. Estás andando en un desierto. Y lo que ofrecen en el desierto muchas veces es agua con sal. Provoca más sed y no sacia. Pero el salmista sabía que en Dios tenía todo lo que necesitaba. Y era ese guardar de Dios. Guardar es cuidar, defender, proteger, velar. Yo no sé quién guarda tu vida. ¿Vos sabés?
¿Quién te guarda? Ustedes saben que mi esposa Anita, entre otras cosas, es apicultora. Tenemos una producción diaria de 7 huevos. Y esta semana la gallina dio a luz 2 pollitos, empolló 2. Y es interesante ver cómo la gallina defiende. Se metió una paloma, pobre paloma. La dejó toda sin pluma. Bueno, porque la mamá le protege. Pero una escena hermosa es ver cuando los pollitos seguramente, tranquilamente, con mucha confianza, se meten debajo de las alas de su mamá. Dios no es un Dios complicado que usa figuras complicadas. Mira lo que dice el Salmo 91:4. Debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 57:1. En las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿A dónde vas cuando estás quebrantado o quebrantada? ¿A dónde vas? El Salmo dice, bajo las sombras de tus alas hasta que pase ese momento oscuro. Es que el gozo de Dios no es solo una cuestión de alegría externa que el mundo no disfraza, sino es una realidad interna que se puede vivir en el dolor. Salmo 84:6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambiarán en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ahí está esa verdad de ese valle de lágrimas que muchas veces pasamos. A veces uno diría, ¿por qué la vida no es solo color de rosa? ¿Por qué tenemos aflicción y dolor y pérdida acá en este mundo? Es para que no hagas tu casa acá. ¿Está claro? Acá no es tu hogar. Acá no es tu casa. Si tú eres de Cristo, no pongas los cimientos aquí. Porque todo lo que ves, ¿qué va a pasar? Lo decía Jacques Cousteau. Claro, él decía, los mares están calmados. Cuando era, ¿hace cuántos años? Yo era un pibe. Tengo 67, estoy hablando de 50 años atrás. Jacques Cousteau decía que el mar se estaba calentando y todo eso. Y lo que augura es un desastre climático, pero no es eso solo. Dios tiene un día para este planeta. Pero los hijos de Dios prevalecerán. Los hijos de Dios serán llevados con Él. Entonces la visión es que vivan mejor en una tienda como vivía Abraham. ¿Por qué? Porque era más fácil de mover. ¿Qué pasa cuando haces algo muy definitivo en esta tierra? Estás contenido por eso. Todo eso te posee a ti. Tú no posees, sino que eso te posee. Por eso es muy importante entender este concepto. Jehová es mi guardador. Salmo 121, ¿se acuerdan? Jehová es mi guardador, mi sombra a tu mano derecha. Ese Salmo 121 tiene 8 versículos. 6 veces dice guardar. Repite, Él es mi guardador. Él guardará mi entrada y mi salida. Se repite porque guardar es una tarea de Dios muy importante y percibir la protección en el guardado de Dios me hace sentir ese amor de Dios que me ayuda a tener ese gozo. Es esa protección de Dios, pero también una protección y dirección. Y esto tenemos que entender, el que Dios guarda, guarda mi camino. Guarda tu vida. Dios tiene un plan contigo y Dios no terminó. Dice allí Efesios que el que comenzó, Filipenses, ¿dónde está? Dice el que comenzó la buena obra. Sí, pero ¿dónde está? Ahora lo buscan y me dicen. El que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Entonces, Él comenzó una buena obra en mí el día que lo recibí y está trabajando todavía en mí para que yo no dañe nada y más bien sea dócil a lo que Dios quiere. El único que puede ser un estorbo en el plan de Dios, ¿sabe quién es? No es tu suegra, eres tú.
Tú. Es muy importante entender eso. Y ese guardado de Dios es como la vida de José, lo preservó para que él termine siendo el que iba a preservar a la nación de Israel. Lo vivió Noemí y Ruth también, que perdieron sus esposos. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Y Ruth perdió a su esposo. Sin embargo, llegaron a Israel sin nada, como unas viudas desamparadas. Pero Dios tenía un plan de redención, un plan que iba a cambiar lo que estaba, ¿no? Como un plan que era cambiando la tristeza en gozo. Y termina Ruth dando a luz ese niño, ese varón que vino a redimirla. Y con ello también Noemí, su suegra, terminó cobijando a ese niño que iba a ser parte de la genealogía del Señor Jesús. Cambió mi lamento en baile, cambió mi tristeza en gozo. Eso es lo que hace Dios. Dios transforma mi vida, Él guarda mi vida. Y hay gozo y paz en saberse guardado. Una de las cosas que es más difícil guardar son los pensamientos. Pero allí en Isaías 26:3 dice que Él guardará nuestros pensamientos. Y guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Cuando perseveramos en el pensamiento con Dios, Dios configura nuestra mente de manera que tengamos paz. Y la paz es un precursor del gozo, porque no puede haber gozo sin paz. Van juntos. Así que este primer escalón ascendiendo al gozo pleno es la protección. Pero el segundo, mira, la herencia y la provisión. Mira lo que dice allí, versículos 5 y 6. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la herencia que me ha tocado. Es deleitoso. Las cuerdas cayeron en lugares deleitosos, ¿no? Las cuerdas era la manera en que la nación de Israel dividió las tierras y se medían. Todavía se miden en algunos lugares, miden con cuerdas las tierras. Y esta herencia, que era la herencia que él veía que Dios le había dado, cayó en lugar deleitoso, algo que valía la pena. El deleite también es un precursor del gozo. Hay que aprender a deleitarse en Dios. ¿Qué cosas te deleitan? Bueno, un rico chaguarlocro, no sé, ¿qué te gusta? Un caldo de patas. Caldo de mono, medio, pero bueno. Tocó alguna vez. Pero hay cosas deleitosas y preguntarse, ¿qué le deleita a Dios? Puede ser algo importante. Yo me hice esa pregunta un día que estaba solo. No encontré para mí ayuda idónea. Había muchas, pero no cuadraba con ninguna. No era que era pretencioso, sino que estaba veterano y eran muy peladas las chicas en el instituto bíblico allá en el seminario. No encontraba. Pero un día encontré un versículo que decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones. Así que anoté el pasaje en la litera, yo dormía en la de abajo, entonces todas las mañanas leía, deleítate a sí mismo. Me iba al bosquecito, en verano lindo, en invierno un frío, deleítate, porque hacía mucho frío en invierno en Argentina, no como estos fríos que son poquitos, chiquitos de frío que hay acá, pero en Argentina en invierno son bajo 0, 2, 3 grados, todo hecho hielo allí. Y caminaba ese bosquecito, deleítate a sí mismo en Jehová. Y uno piensa allí, ¿qué es deleitarse? Así que yo porque esa era la parte que me tocaba a mí, deleítate en Jehová. Así que me apliqué en eso. ¿Qué cosas le deleitan a Dios? Bueno, que esté en su presencia, que ore, que lea la Biblia, que estudie con ganas, que no deje pasar el momento, que aproveche el día a día, que le sirva. Que use los recursos que Él me da, que son los frutos del Espíritu. Y a veces uno piensa poco en eso.
Y es importante pensar en eso, que esos frutos se produzcan en mí. Y así yo cumplí cabalmente durante 364 días. El día número 365 le dije, Señor, verás que yo hice mi parte. Ahora te toca a vos. Así que yo casualmente iba caminando por un lugar y la vi a ella. Y le dije, Señor, quisiera que ella sea mi esposa. Ella no lo sabía, pero yo estaba hablando con Dios. ¿Y qué creen que pasó? No mucho tiempo después, ella fue mi esposa. Y yo creo que fue parte de lo que Dios cumplió su promesa. Yo me deleité en Dios y sigo deleitándome, les digo. Pero ese día yo le reclamé la promesa. Dije, Señor, tú lo dijiste. Dame una esposa. Acá hay algunas, pero no veo cuál es. Y el Señor me abrió los ojos. Y Anita no sabía. Y llegó ese día a preguntar qué pasaba porque tuve que hablarle. Igual hubo un proceso ahí. Pero a lo que voy es el deleite de la herencia de Dios. Tenemos que aprender a deleitarnos en Dios. Porque, verán, ustedes y nosotros, los que tenemos a Cristo, no somos huérfanos. Éramos huérfanos, pero ahora somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Primera de Pedro 1:4 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Los colombianos saben, porque está en el himno, ¿no? ¿Qué es inmarcesible? Que no se puede contar. No podés hacer un catastro ahí de todo el campo que Dios te dio en la herencia. Es incontable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mis cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Tú eres hijo del dueño, heredero del dueño. Y esto es muy importante entender, porque a medida que uno va caminando por este mundo, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís en una tierra extraña? ¿Cómo te sentís en un pueblo extraño, en un lugar que no conoces? Bueno, si tú eres el dueño, caminás seguro. Si tú eres el hijo del dueño, no hay lugar que no puedas caminar, te pertenece. Yo me acuerdo de esto porque este era el versículo que escogimos en un ministerio. Nosotros teníamos un ministerio que se llamaba Coches Bíblicos. Teníamos dos carros, sería acá, ¿no? 2 carros bíblicos que eran del año que lo fabricaron, 1957 y 1964. Eran viejísimos, todos rotos. Pero con esos carros hicimos 1.500 kilómetros recorriendo la Patagonia. Y en cada lugar que íbamos recordábamos el versículo. ¿Cuál era el versículo lema? Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. El saberse heredero es saber que vos caminás por un mundo que es de Dios, y si es de Dios, es de mi papá, y entonces tenés la seguridad necesaria para ir, compartir, hablar, caminar y andar sabiendo que tú eres parte de eso, o esa herencia de este mundo, y del que viene es parte de lo que Dios tiene. Es algo que nadie te puede quitar. Porque allí es como dice el escrito que dice que hagan tesoros donde no se corrompen las cosas. ¿Y eso dónde es? Es la herencia de Jehová. Y uno puede disfrutar esa herencia desde ahora entendiendo y disfrutando, como dice, las cuerdas cayeron en lugares deleitosos que son hermosos. Tenemos que ver esto en nuestra vida y entender el valor que Dios nos dio para comenzar a crecer en el gozo. Número 3, el Salmo sigue y en el versículo 7 y 8 nos dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Saben qué? Jehová
es el que me aconseja. Y mi pregunta es, ¿quién te aconseja? ¿Quién es el que te aconseja? ¿Saben qué? Cuando nosotros nos exponemos a la palabra, por eso es tan importante leerla. Si querés memorizarla, mucho mejor. Pero cuanto más hay de la palabra en ti, más vas a pensar en la palabra, más vas a razonar de la palabra y más vas a apropiarte de la palabra. Es importante entender eso cuando uno se va a dormir. ¿Con qué te vas a dormir? ¿Con la última escena de la película que te viste? ¿O te vas a ir con algo de lo que Dios te está diciendo? Y si algo de lo que Dios está diciendo está en tu último pensamiento de la noche, pregúntame de qué vas a soñar o qué vas a estar pensando y meditando. Y si se te va el sueño de pronto, ¿en qué pensás? Dice, aún en las noches mi conciencia me aconseja. Ahora, la conciencia buena te va a aconsejar bien, pero puede ser que hay una mala conciencia o la conciencia cauterizada o dañada. Por eso es muy importante dejar que la palabra de Dios haga la obra que tiene que hacer, la obra de limpieza. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es muy importante entender la palabra como la guía que Dios quiere hacer en mí. Como dice allí el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos, ellos me guiarán. O como dice el Salmo también 119, 105, lámpara es a mis pies. Entonces, la lámpara que ilumina mis pasos. Yo no sé cómo vos guías tus pasos. Yo quisiera saber cómo dar el siguiente paso, porque tengo que tomar decisiones. Pero si estás en ese punto de decisión, es mejor que sea iluminado por la palabra de Dios. Porque si la luz de la palabra de Dios está guiando tus pasos, seguro que no te vas a meter en el hueco. Por eso debemos guardar nuestro corazón, exponerlo a lo que Dios dice y dejar que sea la sabiduría de Dios la que encamine las cosas. De lo contrario, perdemos tiempo. Porque perdemos tiempo cuando nos desviamos de la senda derecha, de la senda marcada. El problema del desvío es que pierdo el tiempo y tardo en recuperar después de vuelta a la senda correcta. Y eso es triste, es infructuoso. Por eso es muy importante entender el consejo de Dios para dar el siguiente paso. Así que fuimos subiendo, ¿no? En el gozo de la protección de Dios, el gozo de la herencia, el gozo de saber que Dios me aconseja. Tengo el mejor consejero que puede haber, es Dios. Pero hay algo más que David experimentó, versículos 9 y 10. Dice así, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Ves? Ahí está. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí vemos al salmista con una confianza muy fuerte acerca de lo que pasa después de la muerte. Y esto es algo que es muy importante afirmar, porque muchas personas elucubran, o sea, tratan de decir lo que pasa después de la muerte. Y hay muchísimas filosofías y demás que tratan de cubrir ese tiempo que va a pasar. Y desgraciadamente aún nosotros, los hijos de Dios, vemos el cajón como el fin de todo. Y permítame decirle que no es el fin de todo el cajón. El cajón es el principio de todo. ¿Saben lo que quiere decir Éxodo? El éxodo es ese camino de liberación. Y el éxodo de nuestra vida puede pasar por el cajón, pero no termina en el cajón. Comienza en el cajón, porque veremos la esperanza de una mejor vida. Claro, cuando sos joven no sos consciente de eso tanto, ¿no? Pero después, claro, después te empieza a doler, le haces chapa y pintura al carro, ¿viste? Y sigue igual haciendo ruido. Se va quedando por el camino.
Y ya te das cuenta que este carro ya no anda como antes andaba. Y es bueno eso. Es otra de las razones por las cuales no hacemos la tienda acá. Sino que sabemos que nuestro caminar va hacia Él, nuestro peregrinar, nuestro éxodo es hacia Dios. Y el salmista lo sabía, no dejarás, dice allí. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta esperanza es la esperanza de la vida eterna. Y este es el gozo que debemos tener como hijos de Dios. Es el gozo de la salvación. El gozo de saberse hijo. El gozo de la salvación transforma mi perspectiva de la vida. Porque mientras yo veo todas las cosas corruptibles de este mundo y toda la corrupción imperante en el mundo, yo sé que tengo una mejor vida y una esperanza mejor. Y eso determina mi presente. Mi presente no tiene que ver con lo que aparenta este mundo. Mi presente tiene que ver con lo que Dios ya dejó establecido. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén. Y ahí donde esté Cristo estaremos nosotros. La Biblia dice que somos hermanos de Cristo. Y somos salvos por Cristo. Y además Cristo es el que precursor, el que entró al lugar santísimo y señaló el camino para que con libertad todos nosotros, los que creemos en Él, podamos entrar. El problema es que a veces muchos se quedan en la puerta, no quieren entrar. ¿Qué mejor hay de poder entrar en la presencia de Dios? Poder disfrutar lo que Dios tiene. Así que el gozo de la salvación. Pero el gozo de la salvación es muy frágil. Vean lo que predicó el pastor Jorgito el domingo pasado. ¿Qué le pasó a David aquel día? Que pecó con Betsabé, mandó a matar a Urías. Toda esa historia triste que manchó su hoja de vida de una manera terrible, ¿no? Porque uno dice, David, el cantor de Israel, David, el que Dios escogió y dijo Dios que era conforme a su corazón. Pero aquel día fatídico pecó. Lo que la Biblia dice que él perdió algo que le costó mucho recuperar y era el gozo de la salvación. El gozo de la salvación que lo sustentaba, que le daba la fuerza, que le daba todo lo que él necesitaba para avanzar en la vida, al servicio y todo depende del gozo de la salvación. Y permíteme decir, si tú perdiste el gozo de la salvación por un pecado, no te quedes allí. La Biblia dice que hay perdón. Y si pecamos, tenemos un abogado. Y el abogado es Cristo. Y Cristo intercede por nosotros. Es muy importante recuperar el gozo de la salvación. Ese impulso de Dios que da al alma ese gozo de servir, de vivir, de trabajar para Él. Y el gozo no viene como un fruto del esfuerzo. El gozo viene como consecuencia de estar cerca de Él. Y podríamos terminar aquí, pero hay un versículo más y quiero terminar acá. Dice el versículo 11. Márcalo, este pasaje es hermoso. Me mostrarás la senda. Acá está el camino ascendente que ya vinimos deletreando allí, ¿no? Me mostrarás la senda, el camino de la vida. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, para siempre. La pregunta hoy, ¿estás disfrutando de este gozo de la presencia de Dios? ¿Estás disfrutando el hecho de poder entrar libremente y gratuitamente por ese camino que el Señor nos abrió a la misma presencia de Dios? En Hebreos 10:19 dice que así teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, entremos. Tenemos libertad. El problema es que muchos se quedan en la puerta, no hacen el paso que sigue para experimentar lo que Dios tiene para ti. Y mi pregunta es, ¿qué está impidiendo que tengas este gozo pleno de la presencia de Dios? ¿Un pecado? ¿Demasiadas cargas que tenés?
quizás problemas interpersonales. ¿Qué es la carga que estás llevando que te impide entrar a la presencia de Dios? Porque mira, allí hay plenitud de gozo, plenitud de gozo. La vida plena no es lo que te venden en el mundo. La vida plena está en Cristo. Hace años yo fui a un evento hoy es un gran amigo, y él hablaba de ser atrevidos para Dios. Y me gustó eso y me quedé con eso, ser atrevidos. Ser atrevido para probar a Dios. Venid y gustad y ved, dice el Señor. Cuán bueno Jehová. ¿Qué necesito hoy para tener todo este gozo? Atreverse. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Y si entendiste, lo que Cristo tiene, nadie más te lo va a dar. No lo busques en otro lugar. Pero si lo que querés es lo que Cristo tiene, voy a hablarle en primer lugar a los que están por primera vez, que quizás no han recibido la salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar. Y si hay alguien aquí que todavía no tiene la salvación en Cristo Jesús, voy a pedir en primer lugar que los que sí tienen, oren, clamen, Señor, salva a alguien hoy. El gozo de la salvación no es solo para vos, los que tenemos aquí, es para compartirlo. Y vamos a compartir el Evangelio ahora. Y dejemos que el Espíritu de Dios golpee corazones. Y si el corazón al cual Dios está golpeando es el tuyo, dile, Señor, dile tú, cerramos los ojos si quieren, como quieran orar, no importa, pero dile, Señor, creo que moriste en esa cruz por mis pecados. Soy pecador, díselo. Reconoce tu condición, tú no eres bueno, no hay ni un justo, ni aun uno, dice la Biblia. Tú no pretendas, podés aparentar, pero vos sabés en tu interior que hay pecados que están destruyendo tu vida. Y no solo te destruyen acá en esta, sino que te destruirán en la eternidad, porque no podrás entrar al cielo. Nadie entra por ser bueno, porque bueno no hay ni uno. Así que hay un remedio, y ese es Cristo. Cristo muere en la cruz y resucita para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. ¿Crees en Cristo? ¿Crees que nació de la Virgen María? ¿Crees que caminó en esta vida y un día lo crucificaron? ¿Crees que murió y derramó su sangre en la cruz? Pero una cosa más, ¿crees que Él murió por ti? Si es así, dile, Señor, sé que moriste por mí, perdóname, te recibo como mi Salvador. Y mientras seguimos orando, si hay alguien que está recibiendo este mensaje y esta salvación en Cristo Jesús, me gustaría ver si hay alguien, levanta tu mano, que está diciendo, yo quiero esa salvación en Cristo. ¿Hay alguien, levanta tu mano, diciendo, yo quiero esa salvación? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más? Allá, muy bien. Les comento que esta es una decisión de un día. Un día Cristo viene a tu vida, te salva, te sella y te deja este camino acá en la tierra, mientras tanto, hasta ver su rostro del otro lado, cuando crucemos el río de esta vida. Así que vamos a orar ahora con los que sí tienen la salvación, para que vivan el gozo que Dios tiene. Y no vivan de otra manera, porque Dios quiere que tengamos el gozo. Así que cierra tus ojos y dile, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Sabes que lo has perdido. Dile, Señor, devuélveme el gozo, Señor. Confío que tú puedes hacerlo. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría de cómo vivir. Una vida que valga la pena vivir con gozo, porque eso nos diste. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y te agradecemos, Cristo, por darnos esta oportunidad de vivir una vida de pleno gozo en tu presencia. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
y amén. Dios los bendiga y gracias.